Saludos a todos a Historias de Rex y Bluiter y disfruten el audio FICAP 5, las adaptaciones y mutaciones más locas de 682 después de ver la carnicería de batalla que fue entre esos dos SCP y que todos volvieran en si Tariq dará un anuncio. Bueno, ya acabamos la gran batalla, dijo Tariq, ahora veremos las adaptaciones más locas, dijo Tariq llamando la atención de todos. ¿Qué tan locas?, preguntó Kishibe. Muy locas, dijo Tariq adentro de la pantalla. La Fundación SCP se ha encontrado con una buena cantidad de adversarios increíblemente duros y monstruos temibles, pero ninguno es tan formidable, o al menos tan duradero como SCP-682, el reptil difícil de destruir. Hemos hablado de este gigante antes en una serie de videos alucinantes, y de todos los extremos cada vez más desesperados a los que ha llegado la Fundación para acabar con él. Nos hemos desesperado tanto por poner fin a esto que incluso nos hemos puesto en contacto con todos ustedes para pedirles sugerencias al respecto. Lamentablemente han lanzado a 682 junto con algunas de las anomalías más destructivas bajo la custodia de la Fundación y siempre se escapa de un peligro aparentemente ineludible. Tanto así que hemos notado que ciertos investigadores en el caso 682 han comenzado a beber un poco más en los últimos tiempos. A veces las amenazas no dejaban ni una abolladura en las escamas del monstruo, otras veces la otra criatura corría gritando al verlo. Y a veces 682 mutaba y torcía su forma de formas que resultaban impactantes incluso para un equipo de investigación de la Fundación que ha visto casi todo lo que hay que ver. Después de todo, la adaptabilidad verdaderamente loca de 682 siempre ha sido su poder número uno, y la clave de sus exasperantes habilidades que desafían a la muerte. Y estas son algunas de las mutaciones más locas de SCP-682. Fuera de la pantalla me pregunto qué tan loco se puede volver, dijo Kishibe. Ya he visto todo y nada más puede sorprenderme, dijo Denji. Sorprendeme, reptil, pensó Makima adentro de la pantalla. Durante una ronda de pruebas, SCP-682 fue liberado en un recinto con SCP-272, un clavo que atrapa a cualquier ser vivo en su lugar cuando se deja caer sobre la sombra del organismo. 682 estaba rodeado por 30 luces de estadio de 2000 vatios, una de las cuales estaba encendida. Tan pronto como entró en el recinto, un clase D dejó caer el clavo sobre la sombra de la criatura. Fue rápidamente sujetado en su lugar y las 30 luces se encendieron y apagaron en patrones aleatorios, lo que provocó que el reptil fuera lanzado por la habitación a velocidades devastadoras. Después de casi una hora de esto, cerca del 95% de la piel del monstruo se había desgastado, 63 de sus dientes se habían roto de la mandíbula y los globos oculares se habían soltado de sus cuencas. En este punto sucedió algo realmente extraño. El tejido expuesto debajo de la capa superior de piel de 682, previamente ensangrentado y de color rojo oscuro, comenzó a emitir una luz blanca brillante. El tejido subdérmico se hizo cada vez más y más brillante hasta que eclipsó el brillo de las luces de estadio y eliminó las sombras proyectadas en el suelo. Se derrumbó en el suelo y continuó emitiendo una luz violentamente brillante durante las siguientes 48 horas, tan brillante que causó daños permanentes en la retina de todo el personal en la habitación. Un gran espectáculo de luces, pero esta próxima mutación demuestra lo difícil que es lamer a SCP-682, especialmente cuando desarrolla las herramientas para lamerte de regreso. SCP-743 es una fuente de chocolate que exhibe algunas cualidades carnívoras. Cuando está cerca de un organismo vivo, especialmente si se consume el delicioso chocolate de la fuente, produce enjambres de monstruos parecidos a hormigas que devoran el organismo pieza por pieza, llevándose los pedacitos de la fuente hasta que no queda nada. El equipo de investigación tenía curiosidad sobre las posibilidades de presentar a 743 a 682, por lo que fue transportado a la cámara de pruebas del reptil. En unos minutos el chocolate comenzó a fluir de la fuente. 682 sintió curiosidad y comenzó a beber de él. Puede odiar casi todo, pero incluso 682 no puede resistirse al chocolate. Bebió con avidez durante varios minutos, hasta que la fuente comenzó a soltar las hormigas. En minutos 682 estaba cubierto de hormigas, y a pesar de sus mejores esfuerzos para luchar contra el enjambre, estaba completamente cubierto e inmóvil. Las hormigas hicieron un trabajo rápido de la enorme criatura, y después de varios minutos se había reducido a menos del 80% de su masa original. Parecía que esto podría ser realmente el final de la bestia, pero luego abrió la boca. Desplegó su lengua, ahora de más de 5 metros de largo y pegajosa, comparable a una versión ampliada de la lengua de un oso hormiguero. Comenzó a lamer a las hormigas, miles a la vez recogidas por su lengua mutada. Mientras devoraba a las hormigas salieron más de la fuente,
cortando trozos de carne de 682 con sus pinzas y llevándoselas de vuelta a la fuente. Alcanzaron un ritmo simbiótico, alimentándose unos a otros en igual medida durante horas hasta que terminaron las pruebas. Esa fue una situación pegajosa, pero confía en mí, esta próxima mutación loca realmente te dejará boquiabierto. Fuera de la pantalla vaya, así que él puede generar luz como una luciérnaga, pero a un nivel muy perjudicial, dijo aquí ese clavo sí que es útil. Dijo Kishibe, una fuente de chocolate que saca hormigas que te devorarán. Genial, dijo Denji adentro de la pantalla. SCP-3108, también conocida como la pistola nerfeadora, es una pistola de juguete alterada que convierte todo lo que golpea en una versión inferior de sí misma. Cuando se disparó el arma contra una muestra de tejido tomada de SCP-682, la muestra se convirtió en un trozo de tejido de gecko de cola de hoja gigante. Con la esperanza de continuar con esto y convertir a 682 en un animal inofensivo, un oficial de clase T fue enviado a la cámara de contención para disparar el arma a la entidad. Una vez que fue golpeado con el dardo de espuma, comenzó a transformarse. Desafortunadamente, en lugar de convertirse en un simple gecko, comenzó a mutar. Se hizo más grande, sus músculos sobresalían notablemente bajo su piel escamosa, sus dientes se hicieron más largos, más afilados, y de su lengua brotaron dientes propios. Abrió la boca para rugir, y parecía que los dientes, largos colmillos curvos con una punta letal, continuaban bajando por la garganta de la bestia. Se desplegaron agentes de seguridad para neutralizar temporalmente al monstruo, pero descubrieron que era aún más poderoso que antes. No era solo más grande, sino había desarrollado una nueva habilidad. Bajo amenaza comenzaba a vibrar a gran velocidad, rechinando los dientes, y explotaba en una explosión de fuego y trozos carnosos. Los colmillos volaban en todas direcciones como metralla, desgarrando al personal y alojándose en su piel. Este es un movimiento impresionante, pero parece un truco de una sola vez, ¿verdad? No. Los pedacitos, sin importar cuán diminutos o aplastados hasta convertirse en papilla, volverían a juntarse y formarían a la criatura de nuevo. Pudo escapar de la contención de esta manera, matando a un número incalculable de personal antes de quedar temporalmente incapacitado y regresar a la contención. Regresar a la vida a partir de una explosión autoinducida es bastante loco, pero seguramente no puedes volver a mutar de la nada, ¿verdad? ¿Verdad? Fuera de la pantalla cabe resaltar que todos quedaron asombrados al ver la nueva forma de 682 regenerarse después de haberte explotado. Eso sí es de gángster de gangsters, dijo Denji. Ese reptil es jodidamente sorprendentemente aterrador, dijo Kishibe. Ahora se ve más aterrador, dijo Kobeni. Una pistola nerfeadora, que cool, dijo Bima dentro de la pantalla. Oh no, no me gusta esa mirada. SCP-3930 es un vacío ubicado cerca de Usinsk, Rusia, dentro del cual no existe nada. Una vez que algo ha pasado dentro de su frontera, deja de existir, aunque observadores externos podrán percibirlos por un breve tiempo después. SCP-682 fue llevado a 3930 y entró. Una vez allí, dejó de existir. Sin embargo, a pesar de que 682 ya no existía, el personal de la fundación que miraba el vacío aún podía ver a la criatura. Cada vez que lo veían aparecía una imagen fuerte en el cerebro de la persona que miraba, y tenía la apariencia exacta de SCP-682. De alguna manera, incluso cuando no existía, 682 podía atacar y matar a varios miembros del personal. Estas personas no murieron por daño físico, sino porque su función cerebral se detuvo repentina e inexplicablemente. El reptil desafió las reglas del vacío, causando de alguna manera una destrucción real a pesar de que no era real. 15 horas después, 682 fue encontrado en su cámara de contención como si nada hubiera pasado. Había sido eliminado de la existencia y había mutado para volver a la realidad sin explicación. Bueno, eso fue existencialmente aterrador. Gracias a 343 que al menos solo hay una de estas cosas. Oh no. Fuera de la pantalla, después de escuchar que 682 dejó de existir y volvió a existir como si nada, dejó en shock a todos al ver la capacidad monstruosa de 682. Lo de antes era solo la punta del iceberg dentro de la pantalla. SCP-3207 es una máquina de guerra móvil altamente eficiente, equipada con cañones capaces de disparar ráfagas que pueden vaporizar materia orgánica al contacto. Esto parece una buena combinación para algo supuestamente indestructible. 3207 fue disparado contra 682 varias veces, aparentemente destruyéndolo por completo excepto por una mancha en el piso de la cámara. El reptil se había ido, por una duración de 6 horas antes de que algo extraño comenzara a suceder.
Pedacitos de tejido comenzaron a agruparse, formando 5 pilas separadas. Se acercaron cada vez más, comprimiéndose en 5 criaturas reptilianas. Se retorcieron acostumbrándose a sus nuevas piernas y dientes, rompiendo sus mandíbulas ante cualquier ser vivo a la vista, abrumando y sorprendiendo al personal de seguridad que había sido engañado por una falsa sensación de seguridad por la aparente derrota de 682. Las 5 versiones más pequeñas de la entidad pudieron escapar de la contención. Una vez que llegaron al pasillo, comenzaron a trepar uno encima del otro. Sus escamas se movieron, los globos oculares se apretaron y se fusionaron en un ojo. La piel se estiró como goma caliente sobre un hueso anormalmente flexible. Mientras el personal de seguridad observaba conmocionado, los 5 lagartos se fundieron en uno, convirtiéndose en una versión de tamaño completo de SCP-682 que estaba como nueva. Pudieron contenerlo después de un gran esfuerzo, pero uno de los investigadores solicitó que se agregara una nota a las notas de investigación del día y que aplicaba en el futuro: no explotar. Bien, entonces el gran lagarto es una amenaza constante. Entendido. Aún así, ¿no sería bueno si 682 pudiera hacerse un poco más pequeño? No puedo imaginar nada malo saliendo de eso. De la pantalla, aunque algunos seguir en shock por la otra adaptación. Algunos pudieron opinar sobre esta nueva adaptación. Bueno, al menos sabemos que no se debe explotar si no habrá mini de ellos, dijo Bim. Además que se pueden volver a fundir, dijo Covenia dentro de la pantalla. SCP-1056 es un temporizador de cocina anómalo capaz de cambiar el tamaño de los objetos vivos. La Fundación quería ver cuánto tardaría 682 en volver a su tamaño original después de haber sido reducido. Así que conectaron una cámara de prueba conectada al dial de 1056 y liberaron a 682 adentro, sellando la puerta detrás de él. El dial se fijó en 0.25 y se presionó el botón de activación. 682 se revolvió, bramando mientras partes de su cuerpo se expandían y contraían al azar. Entonces, sin ninguna advertencia, desapareció. Se desplegó personal de clase D para investigar la cámara, pero parecía haber desaparecido por completo. No había señales de él. Es bastante difícil perder un lagarto gigante, por lo que naturalmente todos estaban un poco perplejos. La cámara se mantuvo sellada bajo el supuesto de que 682 todavía tenía que estar dentro en alguna parte. Algún tiempo después, un oficial de seguridad vio a 682 fuera del sitio 19. Volvió a su tamaño original. De alguna manera, durante la prueba, 682 usó los efectos de 1056 para fortalecer su capacidad de cambiar su propio tamaño. Se adaptó y se encogió a un tamaño tan pequeño que nadie que lo mirara podía verlo, y se deslizó por la puerta sellada. Incluso fue capaz de cambiar temporalmente el tamaño de otros objetos a su alrededor, reduciendo las armas utilizadas para contenerlo hasta que fueran inútiles. De acuerdo, entonces SCP-682 es genial bajo presión. Afuera de la pantalla se adaptó a encogerse y pudo encoger otros objetos sin dudas. Si yo lo intentara tener bajo mi control, él se adaptaría, pensó Makima adentro de la pantalla. Pero ¿y si lo hacemos mucho más frío? La mayoría de las pruebas en 682 se realizan con otras anomalías. Sin embargo, a veces la Fundación le gusta simplificar un poco. El Dr. Carlson sugirió que probaran algo un poco más básico: nitrógeno líquido. Se vertió 1 tonelada de nitrógeno líquido sobre SCP-682 desde arriba. Como suele ocurrir, el nitrógeno líquido congeló rápidamente a la bestia. Permaneció pegado en su lugar durante unos 10 minutos hasta que comenzó a derretirse el molde congelado a su alrededor. La temperatura central de su cuerpo pareció dispararse, produciendo un calor intenso que lo descongeló por completo en 3 minutos. Y no se detuvo allí. Su temperatura continuó aumentando, calentándose cada vez más como para castigar deliberadamente al personal de investigación por incluso intentar congelarlo. Hacía tanto calor que el personal de investigación tuvo que salir de la habitación. La pluma de un doctor asistente se derritió y el plástico le quemó las manos. El vapor se elevaba por los lados de su cuerpo, empañando las ventanas de la habitación. La prueba se abandonó después de que los lados de la cámara de contención comenzaron a derretirse y les preocupaba que la criatura pudiera romper la contención. Una vez que se dejó solo, 682 se enfrió nuevamente a su temperatura habitual. Tal vez deberíamos ver qué sucede si probamos un método de destrucción un poco más ecológico. Fuera de la pantalla, eso sí que es muy interesante, dijo Makima. Debió ser muy caliente si todo a su alrededor se empezó a derretir, dijo Denji adentro de la pantalla. 682 estuvo expuesto a SCP-166, un joven espíritu de la naturaleza que puede causar que la materia orgánica en su vecindad se descomponga. Tan pronto como 166 fue liberada en su cámara, 682 comenzó a correr hacia ella mientras su cuerpo comenzaba a derretirse.
A medida que se acercaba, comenzó a descomponerse y desmoronarse más rápidamente. Partes de su cuerpo se ablandaron y se desprendieron en pedazos. Para cuando llegó a 166, se había derretido en la forma de un parche de hierba cubierto de coloridas flores silvestres. 15 minutos después, comenzó a regenerarse como lo hace habitualmente. Su cuerpo se reconstituyó al mismo ritmo que se estaba derritiendo. El proceso de regeneración comenzó a acelerarse yendo más y más rápido hasta que superó la tasa de fusión. Una parte del monstruo se ablandaba y caía al suelo, pero cuando aterrizaba un trozo de nuevo crecimiento ya lo había reemplazado. Eventualmente superó el proceso de derretimiento y se regeneró a su forma original, pero con una diferencia. Tenía unas cuantas flores y hongos en la espalda, parecido a un claro de bosque. Era casi hermoso, incluso encima de una criatura tan repugnante, hasta que un árbol de tamaño natural salió repentinamente de su espalda, se disparó a una altura de 3 metros y perforó el techo de su cámara de contención. Y me temo que eso es todo el tiempo que tenemos para un video, pero esto solo araña la superficie de las extrañas y salvajes mutaciones que esperamos de SCP-682. ¿Quieres otro video sobre mutaciones aún más locas del reptil difícil de destruir? Déjanos saber tu opinión abajo en los comentarios. Y ahora echa un vistazo a cómo matar a SCP-682, teorías e ideas, y SCP-682, formas en que la Fundación SCP intentó matar al reptil difícil de destruir. Para más información sobre enfrentamientos de la Fundación con esta bestia aparentemente indestructible. Fuera de la pantalla es raro decir que sea algo inofensivo con ese árbol, preguntó Ángel. ¿Quién sabe? Dijo Kishibe. Vaya, los otros SCP también son muy raros, dijo Makima. Bueno señores, hasta aquí el reaccionando. Sobre SCP-682 sigamos, dijo Tarik para chasquear los dedos y todo ser blanco continuara.